Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Entonces, vemos aquí que Dios llama a Abraham. Pero ¿cuál era el contexto de Abraham en ese tiempo? O sea, Abraham era parte de una tribu que buscaba de Dios, que invocaba a Dios. Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un pueblo de la Asia Meridional, de lo que vino a ser Mesopotamia. Era un lugar o un pueblo completamente idólatra. Los descendientes de la Torre de Babel estaban ahí. Era totalmente idólatra. Practicaban la adivinación y la astrología. Y probablemente Abraham a los 75 años también lo haya hecho. ¡Oh! Se me cayó Abraham. ¿Está mirando? Ya. Él era un hombre desarrollado, hecho y derecho en su ambiente. Probablemente también había consultado los astros, había practicado adivinación, agorería. Pero Dios llama a Abraham porque tenía un plan para él. Haré de ti una nación grande. Tu nombre será famoso. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tal plan para Abraham? Pero Dios no podía hacer su plan en Abraham si primero no cambiaba su identidad. Necesitaba cambiar su identidad para poder cumplir su plan. Y esto es algo que Dios empieza a tratar con él y con mucha paciencia. Lo primero que le dice es, deja tu tierra, a tus parientes, vete de ahí. ¿Por qué? Porque si él seguía ahí, no iba a poder cambiar su identidad. No iba a poder cambiar su forma de verse. No iba a poder aceptar la identidad que Dios quería darle. Sal de ese entorno. Rompe con esa identidad antigua. Y es así como él sale. Él no podía quedarse ahí. Sale de ahí en obediencia al Señor, porque también pudo mandarlo a rodar. Sale de ahí y miren lo que sucede años más tarde. Ya estamos hablando cuando él tenía alrededor de los 90. Sucede esto en Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En este contexto, Abraham era estéril, no tenía hijos. Abraham recibe una promesa de que Dios le iba a dar una gran descendencia y él no tenía ni uno. Y el Señor le dice, mira las estrellas, así de grande será tu descendencia. Y dice, y Abraham le creyó. Y por su fe fue hecho justo. ¿Qué significa esto? Ser justo es tener una posición correcta delante de Dios para relacionarte con Él. Ese día la identidad de Abraham cambió. Abraham tenía que salir para poder tener un encuentro así con el Señor. Y ahí donde estuvo, puso su fe en el Señor y ese mismo día su identidad cambió. Y mire lo que sucede después, Génesis 17:4 dice, este es mi pacto contigo, le dice Dios a Abraham, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellas surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Estaba estableciendo una identidad en él. Esa identidad era, primero te cambio el nombre. Ya no eres Abrahamcito, ahora es Abraham, el padre de naciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes este nombre? Porque ahora yo soy tu Dios. Y como ahora yo soy tu Dios, yo te voy a hacer fructífero. Ya no te van a vacilar ya, del viejito solitario. Yo te voy a hacer padre de naciones. Pero no solo eso, sino, mira cómo le repite. Yo seré tu Dios, el de tus descendientes. Y ellos serán míos. Estaba estableciendo una identidad para un futuro pueblo, al cual llamó mi pueblo. Y te recuerdo que la Escritura dice que además la descendencia de Abraham
está Cristo, donde estamos tú y yo unidos a Él. Y por eso la Biblia nos llama a nosotros herederos por la fe de Abraham. Dios trató primero con su identidad, lo desligó del anterior. Él era un hombre pagano, pero ahora lo hizo un hombre justo. Y por consiguiente, hay cosas que empezaron a cambiar en la vida de Abraham. Cosas que empezaron a cambiar y que produjeron que esta palabra y esta promesa se cumpla en él. Fue el padre de naciones. Porque él no solo tuvo a Isaac, tuvo también a Ismael, pero además después tuvo 5 más. Y todos se reprodujeron. Pero más allá de ellos, la mirada de Dios no era una descendencia natural, era una descendencia espiritual en Cristo. Miren cuántos somos en todo el mundo. Entonces, este Abraham era el mismo que salió de Ur. Humanamente sí, pero su interior no. Algo cambió en él. Ya no era un caldeo. Ahora Abraham era el pueblo de Dios. Ahora Abraham le pertenecía a Dios. Ahora Abraham era la única persona justa, la única persona con una posición correcta delante de Dios en todo el mundo. Y la vida de Abraham por eso quedó marcada por esta identidad. Es más, Dios le da una marca de esta nueva identidad. Y le dice, la marca del pacto va a ser la circuncisión. Es decir, para quienes no lo conocen, la circuncisión era el corte que se hacía del prepucio del pene. Y esta marca señalaba que tenían pacto con Dios tranquilos. Ya no. Respiren, hombres, tranquilos. Porque ahora que estamos en Cristo, la Biblia dice, ya no es estar circuncidado o no circuncidado, sino ser una nueva creación. Amén. La pueden respirar, pases arriba, agradece a Dios que nos esté estar. Entonces, así de marcado era que ahora Abraham le pertenecía a Dios y su descendencia también. Y es por eso que incluso cuando David era chico, todavía no era rey, y se enfrenta con Goliat, lo que él dice es, ¿quién es este incircunciso pagano que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? Él hace esa comparación en base a identidades. Tú, pagano, sin pacto con Dios, incircunciso. Yo, pueblo de Dios, con pacto con Dios. Y circuncido. Por si acaso. Mira qué importante es la identidad que Dios la marcó fuertísimo en su pueblo. Solo Dios tiene el poder para cambiar la identidad de una persona. Nadie puede cambiar su identidad por sus obras. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de identidad solamente menciona 2. Identidad hijo del diablo, identidad hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no mide nuestra identidad en base a las características de nuestra alma, ni de nuestra conducta, sino de nuestro espíritu, que es quienes somos. Tú y yo somos espíritu. ¿Amén? Él nos creó a su imagen y semejanza, Él sopló aliento de vida en Adán, vida espiritual. Él nos hizo como seres espirituales y es por eso de que tú y yo somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero somos espíritu. Porque Él es espíritu y nos hizo su imagen. Y en lo espiritual podemos tener claro, hijo de Dios, hijo del diablo. Obviamente eso afecta a lo demás también. Entonces mira lo que dice Juan 8:44. Jesús dijo esto antes que alguien metiera una piedra, ¿ya? Y por si acaso a los fariseos, para que nadie se ofenda, ¿ya? Dijo así, pues ustedes, fariseos, son hijos de su padre, ¿quién? El diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Miren lo que le dice. Primero, ¿cuál es su identidad? Son hijos del diablo.
Y esto no lo hacía porque nos odie, sino porque quería que despierten, que reaccionen, que se den cuenta que ser descendencia natural de Abraham no nos hacía hijos de Dios. Tenían que poner su fe en Cristo como lo hizo Abraham. Entonces, imagínate, les dice a su enviado, ustedes son hijos del diablo, por eso les encanta hacer cochinadas. ¿Por qué? Porque son sus hijos, pues. Hechos 13:10. Esta es rara, no la he puesto completa, porque si no, se me va el tiempo. Pero acá Pablo le dice a un mago, dice, Pablo lleno del Espíritu Santo, le dice a un mago fijamente, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Dios solamente reconoce hijo de Dios, hijo del diablo. No hay identidad intermedia, no hay procesos, no hay salto para aquí y para allá. Pero el único que puede cambiar la identidad de una persona es Dios. El único que puede hacer que un hijo del diablo deje de serlo para ser un hijo de Dios es Dios. Nadie puede hacerlo, solamente Él. Y es por eso que en la Escritura dice, en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Al poner tu fe en la cruz, al poner tu fe en Jesús, cambia tu identidad. Ahora soy un hijo de Dios. Pero esto no lo haces tú, esto lo hace Dios en ti. Porque solamente Dios puede traer un cambio así. Solo Dios puede cambiar una identidad. De hijo del diablo a hijo de Dios. Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ciudadanos de dónde? Del cielo. Así es, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, somos miembros de la familia de Dios y del reino de la luz. Somos uno con Cristo y es por eso que nuestra identidad está en Cristo. Es decir, una vez que tú viniste a Cristo, tu identidad cambió para siempre. Pero ¿qué tanto conoces esa identidad? ¿Y qué tanto vives consciente de ella? Porque eso va a ser clave para cómo vives tus días aquí y para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Así como Dios no podía cumplir el plan que tenía para Abraham si él no cambiaba la forma en la que se veía al cambio de esta identidad, de la misma manera, no puede hacerlo en nosotros si nosotros no nos miramos con la identidad que Él nos ha dado. Y a veces escuchamos tanto acerca de lo que somos en Cristo que la verdad que le perdemos la seriedad y la importancia de lo que es. Tener conciencia y convicción de quién eres en Cristo es la clave de todo. El saber que soy una nueva creación, que soy hijo de Dios, que pertenezco al cielo, que soy uno con Cristo, que soy del reino de la luz, que soy santo y sin mancha, que soy justo, que soy bendecido. Todo esto, cuando tú realmente lo crees, cambia la forma en la que enfrentas la vida y cambia también muchas de tus decisiones. Pero definitivamente, como te digo, este cambio vino de Dios. Antiguamente, cuando se hablaba de la identidad de una persona, se relacionaba su nombre junto con hijo de quién era y de dónde venía. Ahora, perdón, no se me ocurre otro ejemplo ahorita, ya. Pero para los conocedores de los Vengadores, ¿no? Por ejemplo, Thor, hijo de Odín, rey de Asgard. ¿Sí o no? No, los fans de Marvel dicen, ya. Y para los que son fans de DC, ya. La Mujer Maravilla. Diana de Temistira, hija de Apólita, reina de las Amazonas. Para que vean cuánto es esta película. ¿Pero qué es eso? Su identidad. Dani, hijo de Dios, ciudadano del cielo. ¿Qué tal si me dices tu nombre? Dime tu nombre. Sin timidez, quiero ver bocas moviéndose. ¿Cuál es tu nombre? Ahora repite.
hijo de Dios, ciudadano del cielo. Esta es tu identidad. Entonces, como solamente Dios puede cambiar tu identidad, no hay poder, ¿ok? No hay conducta, no hay terapia que pueda cambiar la identidad de alguien, solo el Señor. Un hijo del diablo no puede, por más que sea una buena persona, generosa, con salud mental y bien portada y respetuosa, cambiar de identidad. La única forma para recibir el milagro del cambio de identidad es que ponga su fe en Cristo. De la misma manera, un hijo de Dios, por más que se aparte, por más que se enfríe, e incluso ofenda a Dios con su estilo de vida, tampoco cambia de identidad. Sigue siendo un hijo de Dios. Di conmigo, escandalosa gracia. Así de escandalosa. Ahora, tal vez tú me dices, pero si es un hijo de Dios, ¿por qué vive así? Porque se olvidó de quién es. Y la verdad es que un estilo de vida fuera de Dios acorta sus días. La Biblia dice de la carne, el que siembra en la carne cosechará destrucción o corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida y paz. Entonces, un hijo del diablo no cambia de identidad por portarse bien. Y un hijo de Dios tampoco cambia de identidad aunque se porte mal. Y eso lastima el corazón de Dios. Así de escandalosa es su gracia. La buena conducta no puede cambiar la identidad del hijo del diablo y la mala conducta tampoco la del hijo de Dios. Porque solo Dios puede cambiar la identidad de alguien. Entonces, tu conducta no podrá jamás cambiar tu identidad. Y esto es importante entender, aunque a veces cuesta. Y a veces es hasta malinterpretado como permiso para hacer lo que uno quiera. Pero la verdad es que es importante entenderlo, porque a veces caemos en la trampa del enemigo de querer tener una buena conducta para lograr algo que Dios ya nos dio. Para querer alcanzar algo que sentimos inalcanzable, pero que ya es nuestro. Y a veces medimos nuestra relación con Dios con lo que sentimos, en vez de con lo que la Escritura dice. Y la Biblia dice que tú eres su hijo. Y si dice que tú eres su hijo, dice que tú eres santo. Dice que tú eres puro. Dice que tú eres apartado para Él. Dice que tú eres justo, estás en una posición correcta. Pero yo no lo siento. No importa que no lo sientes, ignora tus sentimientos. ¿Sí? Y cree en lo que dice Dios. Es por eso que es importante conocer nuestra identidad. Porque si nuestra conducta, si bien no puede cambiar nuestra identidad, conocer nuestra identidad puede transformar nuestra conducta. Es decir, que cuando tú sabes quién eres, tú vas a vivir distinto. Vas a vivir conforme a quién eres. De la misma manera, Dios solo va a poder cumplir su plan en tu vida si tú conoces tu identidad y estás convencido de ella. Tu relación con Dios, tu comunión con Él, el pasar tiempo con Dios en su palabra, escuchando la palabra. Felicidades a todos, Estrellita. También a los del online. Ay, no los saludé. Perdón. Pero hola. Qué lindo que están aquí, que están conectados y que están recibiendo. El pasar tiempo con Dios, con su palabra, te permite conocerlo a Él, ¿verdad? Pero también te permite conocer quién eres tú en Él. Porque afuera, hermano, no te lo van a decir. Afuera van a querer que te mires a través de los ojos del mundo. A través de los engaños del mundo. Pero cuando tú vienes a la palabra, no te confundes. Al contrario, tienes más claro. Y voy a decir algo más. Incluso si tú no lees, no estudias la palabra, afuera también hay muchos cristianos que tienen una mazamorra en la cabeza con su teología y que te van a confundir sobre quién eres. Pero cuando tú vienes a la Escritura, cuando tú vienes a ser enseñado en tu casa espiritual, puedes tener claridad para saber quién eres y para que cuando alguien afuera te dice algo distinto, puedes decir, ahí nomás, paso.
Y es por eso que también aquí hay muchos que somos papás. Y quiero decirles esto, que fue también algo que el Señor inspiró por medio de esta enseñanza. Y es que nuestra labor, papás, no es por si acaso solamente traer a nuestros hijos a la iglesia, tirárselos a la maestra para que ella le enseñe. No, Dios a la única persona que responsabiliza de instruir a sus hijos es a los padres. La responsabilidad de instruir es de los padres. Traerlos a la iglesia, obviamente es una bendición y es cumplir con la palabra, pero tu labor es instruirlas. No es la labor del maestro. ¿Por qué no te enseñó el de la escuela dominical? ¿Por qué no le enseñaste tú? Si Dios antes que todo quiere que cumplas el poder enseñarle a tus hijos sus caminos. ¿Sabes por qué escogió a Abraham? Porque dice que él sabía que él enseñaría a sus hijos acerca de él. Entonces, nuestra labor como padres es guiar a nuestros hijos a Cristo y enseñar a relacionarse con Él. Y a veces los papás cristianos traemos a nuestros hijos a la iglesia y solo usamos la palabra cuando queremos corregir. Y mal usada, sí. Tenemos que enseñarles cuál es su identidad en Cristo. Tus hijos tienen que escuchar todo el tiempo quiénes son en Cristo. Pero ¿sabes qué es lo que muchas veces más escuchan nuestros hijos de nosotros? Reproches, correcciones, a veces gritos, pero también a veces palabras de maldición, que en vez de reafirmar su identidad en Cristo, deforman la forma en que ellos se ven. ¡Eres una mentirosa! Acabas de prestarle tu boca a Satanás para esconder una mentira en su corazón. Porque la Biblia dice de que ella es una hija de Dios. Enseñarles cuál es su identidad en Cristo y cuál es el estilo de vida de un hijo de Dios. No solo con palabras, sino también con ejemplo. Y por último, cuando corregimos a nuestros hijos, afirmamos su identidad en Cristo y corregimos su conducta. Pero a veces lo que hacemos es deformamos cómo ellos se ven, deformamos su concepto de identidad. ¿Y qué más hacemos? Chancamos. Y creemos que eso va a corregir la conducta. Cuando a veces como papás venimos y decimos, hijo, eres un desordenado, hija, eres una mentirosa, hijo, eres un grosero, eres una malcriada. Esas son palabras de identidad. Pero estás maldiciendo. Y estás hablando en contra de lo que Dios dice que ellos son. Pero cuando afirmamos la identidad, ¿sabes cómo lo hacemos? Hija, tú eres una hija de Dios. Y Dios te ha creado su imagen. La verdad está en ti, porque Dios es verdad. Por eso estas mentiras no son parte del vocabulario de la familia de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando a veces mi hijito se portaba mal, mi hijito bello a veces se portaba mal chiquito, pues nunca más, ni me acuerdo de eso. Entonces, nosotros no veníamos y le decíamos, eres un desobediente o eres un rebelde. Le decíamos, hijo, tú no eres así, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un nuevo corazón que el Señor te ha dado y ese corazón es obediente. Porque la Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú eres uno como Él. Tú eres obediente. Tú no eres así. Tú eres obediente. Por eso no se pega a la hermana. Hijo o hija, tú eres una princesa de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una mujer santa, preciosa, pura.
Por eso no se dicen groserías. Esas no son palabras de una hija de Dios. Qué distinto, ¿no? Ojalá si nos hubieran corregido a todos, dicen algunos. Pero sabes que sí Dios corrige. Afirmamos identidad. Porque hay un diablo que va a buscar que todos los días dude de ella. Pero a veces nosotros nos asociamos con Satanás para destruir la identidad de nuestros hijos. Y estamos, si realmente eres un hijo de Dios, ¿por qué te portas así? ¿Sabes que el único que dijo en la escritura, si eres un hijo de Dios, no fue un ángel ni un profeta, fue el diablo? Cuidadito, hermano. Si a la víbora le estás prestando tu boquita, tú no eres así, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Por tanto, no le prestes su boquita a Satanás para poner dudas en el corazón de sus hijos, para plantar mentiras y engaños de quiénes son. Más bien reafirme, tú eres un hijo de Dios. Me acuerdo igual un día instruyendo a un joven, decía, tú eres un hijo de Dios, tú amas al Señor. Así que empieza a leer tu Biblia. No, pero yo no quiero leer mi Biblia, a mí no me interesa la Biblia, yo no quiero nada. Le dije, no si quieres, no quiero, no si quieres, no quiero. Te voy a decir por qué si quieres. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en ti y ese Espíritu clama, Abba Padre. Y tú eres Espíritu, así que tú sí quieres. Solo que tu carne no quiere y le has prestado tu boca. Se quedó confundido primero. Pero después de eso, bueno, no sé si quiero. Sí, lea su Biblia. ¿Quién eres? Di tu nombre. Hijo de Dios, ciudadano del cielo. Puedes decir hijo de Olin, ¿no? Hijo de Dios, ciudadano del cielo. Un ejemplo de corrección, ¿ok? Padres, futuros padres. Y no es para que los hijos, por si acaso, ahora condenen a sus padres, no hagan una reunión para apedrearlos entre los dos hermanos. No, porque el único juez es el Señor. ¿Ok? Ay, rayos, se están poniendo sus piedras. Vamos a mirar un ejemplo de corrección en una de las iglesias que era la más tremenda, de que la escritura nos cuenta. La iglesia de, ¿cuál creen? De Corinto, pues, ¿no? La iglesia de Corinto, ¿no? Se peleaban, se envidiaban, se jactaban unos sobre otros, vivían en inmoralidad sexual, se comportaban de forma egoísta. Pero miren lo que hace el Señor con ellos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes, que son unos peleones, unos cochinos fornicarios pervertidos, unos mentirosos, borrachos, orgullosos, glotones. Tal vez, si Pablo hubiera sido uno de esos padres que corrige así, les hubiera dicho eso. Pero mire cómo corrige con el corazón de Dios. Dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Y no estoy siendo sarcástico, ¿no? Y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Pablo les escribe una carta que es de corrección. ¿Pero cómo empieza? Afirmando identidad.
Porque si tú sabes quién eres y tú tienes claro quién eres, entonces sabes qué cosas van contigo y qué cosas no. Exacto. Qué cosas somos parte, qué cosas no. Y qué cosas ya dejamos. Y luego después de eso, incluso que les dice tan bonito, ustedes los santos, bonitos, hermosos, les dice, ¿cómo? Entonces, ustedes, los santos, los que pertenecen a Cristo, ¿por qué he escuchado que hay divisiones entre ustedes? Y la hermanita tal no le habla a la hermanita tal. Y la familia tal no se quiere juntar con la familia tal. ¿Por qué estoy escuchando divisiones? O que se jactan unos de una cosa, otros de otra cosa. Se creen mejores del otro. ¿Por qué estoy escuchando eso? ¿Tú no eres así? Primera de Corintios 1:30. Sigue corrigiendo. Miren, masterclass de corrección. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Eso es identidad? ¿Amén? ¿Estamos unidos a Cristo? Amén. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Amén. Identidad. Nos hizo puros, nos hizo santos, nos liberó del pecado. Amén. Mira. Siguiente verso. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Lo corrige. ¿Cuánto de nuestra boca escucharán nuestros hijos sobre su identidad y cuánto sobre corrección? Y de la misma manera, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿estamos más mirando lo que hacemos mal, lo que hacemos mal, lo que hacemos mal, o vemos nuestra identidad primero? Luego podemos tomar decisiones. Luego podemos ver qué cosas son parte y no de esa identidad y tomar una decisión sabia. Pero si algo quiere el Señor, es que pongamos nuestros ojos en quiénes somos hoy. Y en base a eso, caminemos. Así se avanza en el plan. A veces nos hemos encontrado con el Señor, pero creemos que de verdad solo es un cambio de religión, solo es un cambio de misa a servicio, de limosna a ofrenda, y no somos ni conscientes del milagro que ha sucedido en nuestra vida. Un cambio de identidad eterna. Pero al cambiar de identidad, también trae un cambio de vida total. ¿Por qué? Porque ya no somos de aquí. Ya no somos de Ur de los Caldeos. Ahora somos el pueblo santo de Dios. Seguimos con una más. 1 Corintios 6:17. Sigue el apóstol Pablo hablándoles. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Te has unido al Señor? Eres un espíritu con Él. Eso es una buena noticia. A veces estamos esperando el palo ya, ¿no? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Ey, alégrate! Dice, la persona que se une al Señor es un espíritu con Él. Por tanto, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Otra vez, identidad. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró por un alto precio. Eso es quien soy yo. Por lo tanto, honra a Dios con su cuerpo. ¿Por qué no vivo en inmoralidad sexual? Porque soy una hija de Dios. Porque soy un espíritu con Él. Porque este cuerpo ya no es mío. Fue comprado por precio y le pertenece a Él. Y su Santo Espíritu habita en mí. Por tanto, yo no tengo nada que ver con la inmoralidad sexual. Por eso no miro pornografía. Por eso no uso mi cuerpo
para simplemente satisfacer el placer sexual fuera del matrimonio. Porque yo sé quién soy. No es porque, es que ahora estás en la religión y la religión no los deja, ¿no? Creen que mi esposo y yo, tenemos como que un chip para electrocutar a cada uno de los que, no sé, publican algo en Instagram. No. La razón por la cual yo tengo este estilo de vida es porque yo sé quién soy. Daniela, hija de Dios, ciudadana del cielo. No soy de este mundo. La obediencia a Dios sin entender la identidad en Cristo, amigos, es legalismo. Y si no sabes quién eres en Cristo, entonces, ¿por qué le obedeces a Dios? Cuando la gente no sabe quién es en Cristo, obedece a Dios por temor a que algo malo les pase. Cuando la gente no sabe quién es en Cristo, cuando los creyentes no tienen esta conciencia, obedecen a Dios para alcanzar algo que ya tienen. No, es que ahora sí estoy viniendo a la iglesia para acercarme más a Dios. ¿Qué significa acercarte más a Dios? Tú eres un hijo de Dios. Él es un espíritu contigo. ¿Sabes por qué voy a la iglesia? Porque soy un hijo de Dios, ciudadano del cielo, y aquí está mi familia espiritual, y la palabra me anima a congregarme. La obediencia debe ser fruto del entendimiento de quiénes somos. Si no, se convierte después en una carga que no podemos sostener. ¿Por qué? Porque no debe ser llevada en lo humano o en lo carnal, sino más bien en la convicción espiritual y en la fe de quién eres hoy en Cristo. Y es por esto de que tú puedes ver que Abraham cambió de estilo de vida porque cambió de identidad. No fue a ser él una colonia de los caldeos. Él fue el precursor de una nueva nación, con un reflejo de una cultura del cielo. Hoy la iglesia es el reflejo de una cultura del cielo. Pero hay algo que Abraham sabía. Abraham sabía, ahora que tengo esta identidad, yo no soy de Ur de los Caldeos, tampoco soy de Canaán. Tengo mi tiendita aquí, pero no soy de aquí. Porque no soy ni siquiera de este mundo. Soy peregrino aquí. Hay una patria celestial esperándome. No soy de ahí. Ahí está mi ciudadanía. Y mira lo que dice Hebreos 11:13, hablando de Abraham y los otros héroes de la fe. Todas estas personas murieron aún creyendo en lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, hubieran podido regresar. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amigo, y ellos solo fueron precursores de nosotros. Tú y yo somos extranjeros aquí. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Mi DNI no es de este mundo, mi DNI es del cielo. Ahí está mi identidad. Aquí todos somos extranjeros. Si tienes a Cristo, si no, al final va a haber un llamado. Pero si tienes a Cristo, todos somos extranjeros aquí, porque la Biblia dice que Dios cambió tu identidad y tú ya no eres más de este mundo. Ahora tú eres un ciudadano del cielo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y eres un hijo de Dios. Ya no eres de aquí, y si tratas de encajar aquí, provecho con la frustrante vida que te espera. No se puede. El cambio que Dios hizo es tan poderoso y permanente que, como mi papá decía, el que ha vivido en la luz y se va en las tinieblas nunca es feliz. No somos de aquí, jamás vamos a encajar. Somos del cielo. Y por tanto, si somos de allá,
La cultura, hermanos, que nos gobierna no es la de este mundo, es la del cielo. La cultura de nuestras casas, de nuestros hogares, es la del cielo. Debe ser un reflejo de la cultura del cielo. Y si tú sabes quién eres, si tus hijos aprenden quiénes son, tú vas a vivir en tu casa una atmósfera del cielo. Te pongo un ejemplo. Es muy común, normalmente en los hogares, a veces gritarse, insultarse, a veces llamarse con sobrenombres feos. Bueno, nosotros tenemos otra cultura. A nosotros nos gusta bendecirnos. Y si nos encontramos en algún momento del día, mi esposo pone sus manos sobre mí y empieza a bendecirme. Esposa, eres sabia, eres preciosa, estás llena de la unción de Dios, etcétera, etcétera. Igualmente yo lo abrazo. A veces está en la computadora y lo abrazo por detrás. Empiezo a decir, esposo, es un hombre tan sabio, tan inteligente, un excelente líder. La unción de Dios está en ti. Gracias por guiarnos. Nos encontramos con nuestros hijos y a veces quieren correr, pero igual los agarramos. Y empezamos. Yo te bendigo, hijo. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres bendecido. A donde tú vas, tú eres cabeza y nunca cola. Dios bendice la obra de tus manos. Agarramos a la otra niña, a veces entre dos. La acercamos. O sea, la agarramos a besos porque somos muy amorosos. Porque es un reflejo de la cultura del cielo. Y empezamos a bendecirla. Hija amada, llena de sabiduría, llena de discernimiento, determinada, llena de talentos, de virtudes. Y lo que el Señor nos inspira. La bendición es una cultura en nuestra casa. Y a veces van y visitan algunas personas en mi casa. Y se han ganado. Que también en algún momento los agarramos y nos empezamos a bendecir. Y algunos se quedan tiesos. Diciendo, respiro, no respiro. Pero ¿sabes? Porque esa es la cultura del cielo. La Biblia dice que Dios te ha bendecido. Es decir, habla bien de ti. Mi hijo santo, mi hijo justo, mi hijo puro, mi hijo sabio, mi hijo talentoso, mi hijo próspero. Todo lo que está en su mano se multiplica. En donde va, la bendición va con él. Entonces, yo tuve la gracia de crecer en un hogar donde mi papá siempre me enseñó mi identidad en Cristo. Y cuando yo decía algo de mí en contra de eso, a veces yo decía, ay, soy una tonta, no aprendo nada, porque me frustraba con un ejercicio de matemática y yo quería tirar el cuaderno. Y mi papá me decía, no digas eso. Tú no eres una tonta, tú eres una hija de Dios, tú tienes la sabiduría de Dios en ti. Empieza a hablar lo que eres. Ok, ya se imagina. Y siempre me recordaba, a donde tú vas, tú no eres cualquiera. Tú eres una hija de Dios. A donde tú entras, una hija de Dios ha entrado ahí, una ciudadana del reino de los cielos. Y donde tú pisas, ese lugar se multiplica, ese lugar es bendecido, ese lugar fructifica. Y un día me quejé porque le dije, papá, tú todavía me dices eso y cada vez que voy a la tienda está vacía y se llena y me atienden al final. La bendición me persigue, pero no me gusta muchas veces. Me he mirado. ¿Qué identidad conocen tus hijos? ¿Qué identidad conoces tú? ¿Qué cultura estás viviendo? Mira lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos aquí, mi hermano. Si fuéramos de aquí, sería normal hacer las costumbres de este mundo. ¿Por qué no las hacemos? Porque no somos de aquí. Somos de una nueva cultura, una nueva ciudadanía. Y tal vez el mundo no nos entienda y es normal. Jesús dijo, te van a aborrecer, recíbelo con gozo. De verdad, paráfrasis, pero eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque no encajas. Pero gloria a Dios, qué bueno que no encajo. Mi identidad cambió. Y esto no parte de un numeral de reglas, sino del milagro de tener una nueva identidad en Cristo. No tiene que ver con la religión de los hermanitos, sino de que ahora yo tengo una identidad espiritual nueva. Y por tanto, yo ya no soy de aquí, yo ya no vivo como los de aquí, sino como los de arriba.
Tú tienes tu DNI, ¿verdad? Y ahí dice tu nombre, tus características, en fin, cuando naciste. Es reconocer tu identidad. Dicen de que hace años, si tú salías sin DNI, podía pasar la leva y llevarte a servicio militar obligatorio. Algunos se ríen. ¿Qué hace años? Porque yo no me acuerdo, mi mamá me contó. Sí, chivola soy, ¿qué puedo hacer? Okay. Y siempre por eso se agarró la costumbre de salir con el DNI. Y todos salimos con nuestro DNI, ¿verdad? Bueno, hay algo que nunca te debes olvidar. Cuando te levantas y cuando sales. Portar tu DNI del cielo. ¿Qué es esto? Es recordar y ser consciente de quién eres tú. Cuando te levantes, recuérdate quién soy yo. Daniela, hija de Dios, ciudadana del cielo. Cuando vas a entrar a un lugar, acuérdate quién está entrando ahí, tu DNI del cielo. Daniela, hija de Dios, ciudadana del cielo. Me voy a encontrar con esa persona, ¿ok? ¿Quién se va a encontrar? Daniela, hija de Dios, ciudadana del cielo, extranjera en este mundo. Recuérdate quién eres, porque si te recuerdas quién eres, vas a vivir como quién eres. Hay un pasaje que me encanta en la Escritura, porque nuestros hijos tienden, sobre todo los chiquitos, a hacer preguntones, ¿sí o no? Uno quiere que crezcan ya, cuando son así, porque te preguntan todo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo Dios es tan sabio que sabe que nuestros hijos preguntan por qué? Que Dios mismo les dijo a los israelitas en Éxodo 13:14, en el futuro tus hijos te van a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto que hacemos? Iban a celebrar la Pascua judía. ¿Qué significa esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Hicimos algunas cosas más, pero ¿qué tiene que ver esto? Les está mostrando. Cuando tus hijos te pregunten, no se te ocurra decirles, bueno, porque somos judíos. Bueno, porque mi mamá lo hacía así que por eso lo hacemos. No, identidad. Dios nos sacó con mano poderosa cuando éramos esclavos. Ahora somos libres. Por eso hacemos. Cuando tus hijos te preguntan, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué tenemos que obedecer esto? ¿Por qué no puedo ser como mi amiguito, mi amiguita? Ella sí va a fiestas. ¿Por qué no puedo ser como mi amiguito que sí baila perreo? ¿Por qué no puedo ser como mi amiguito, mi amiguita? Su mamá sí le deja. Porque un día estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos del diablo. Pero Jesús murió por nosotros y cambió nuestra identidad. Ya no somos de este mundo, somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Y por eso vivimos la cultura del cielo. En los hechos santos, puros. Por eso vivimos en santidad y pureza. Último verso, Efesios 5:1. Mire lo que el Señor dice. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos nomás. No, porque Santiago es una palabra tan importante. Sus hijos queridos. A mí me encanta cuando mi suegro llama por teléfono. Yo ya lo identifico, porque lo primero que dice es, hijo querido. ¿Sí o no? Hijo querido. Y ese Dios dice hoy, ustedes son mis hijos queridos. Por eso imiten a quién, al mundo. No, imiten a Dios en todo lo que hagan. Porque creen que el Señor Jesús decía constantemente, yo hago lo que he visto hacer al Padre. Yo hago lo que el Padre me ha dicho que haga. Yo hablo lo que he oído hablar al Padre. Él vino a un mundo, pero no a mezclarse con el mundo, sino a vivir como ciudadano real del cielo. Imitando al Padre.
Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son identidad, sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque somos de los STP. No, es que como cae quien, ustedes saben, tenemos que dar ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, y no somos de este mundo. Dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Tú no eres así. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Entonces, ¿para qué obedecemos a Dios? Para no irme al infierno. ¿Por qué obedecemos a Dios? Para poder ir al cielo. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque somos sus hijos queridos, ciudadanos del cielo, extranjeros en este mundo. Y tal vez los que son de este mundo no te entiendan, pero es normal. Pero ¿qué tal si los invitas a conocer la familia de Dios y a poner su fe en Jesús? ¿Verdad? Cambiar de identidad, y ahí sí te van a entender. Vamos a orar. Pónganse de pie. Pónganse de pie, todos los hijos de Dios. Ahí donde están, de pie. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo en gratitud y le das gracias a Dios por el cambio de identidad que ha hecho en tu vida? Porque jamás por tus acciones lo hubieras podido lograr. Jamás ningún mérito en este mundo hubiera podido lograr el milagro más grande. Dale gracias a Dios ahí con tus manos levantadas. Gracias, papá, porque soy tu hija. Gracias, papá, porque pusiste mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papá, porque tú, Señor, me llamas hija querida. Gracias, Señor, porque soy ciudadana del cielo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, me hiciste miembro de tu familia. Señor, nos hiciste santos, nos hiciste puros, justos, sin mancha delante tuyo, Señor. Oh, gracias, Dios mío, qué bueno y generoso eres. Qué escandalosa es tu gracia. Qué asombrosa es tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, levantamos gratitud a ti, Señor. Gracias. Gracias, 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 papá, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta gracia. Gracias, Señor, porque tú permaneces para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Tu gracia permanece para siempre. Y tu obra poderosa a través de Cristo permanece para siempre. Oh, Señor, oramos porque no nos permitas, Señor, olvidarnos quiénes somos. Señor, ayúdanos a recordarlo siempre. Señor, que nuestras palabras sean apropiadas para hablar a nuestros hijos y a nuestros discípulos. Que podamos, Señor, amado Dios, sembrar en ellos con nuestras palabras, Señor, una conciencia de su identidad en Cristo, Señor. Que constantemente podamos repetirla en las mañanas, en las noches, en las tardes, Señor. ¿Quiénes son ellos en Cristo por encima de lo que estén haciendo? Ellos no cambian de identidad, Señor. Gracias porque podemos seguir proclamando quiénes son, Señor. Quiénes son, Señor. Quiénes tú has hecho en ellos, Señor. Y gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque toda mentira cae en el nombre de Jesús. Padre, yo oro, Señor, porque si hay alguna mentira en la mente de alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos acerca de su identidad, ahora en el nombre de Jesús declaramos que esa mentira se rompe en el nombre de Cristo y la revelación del Espíritu Santo se ilumina su mente, Señor. Gracias, Señor, porque ellos pueden entender, ellos pueden soñar, ellos pueden recordar por dónde van todos los días de su vida, quiénes son en Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho en ellos. Oh, pueden verse como tú los ves, Señor. Y gracias, Señor,
Señor, porque jamás encajarán en este mundo, porque ellos no pertenecen ahí. Gracias, Señor, amado Dios, por enseñarles el valioso regalo de quienes son. Amado Dios, gracias por enseñarnos el valioso regalo de quienes somos. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque si lo habíamos olvidado, hoy, Señor, tomamos nuestro DNI del cielo para recordarlo cada día, ante cada decisión, ante cada tentación, quiénes somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Muy bien. Quiero que voltees a la persona que está a tu lado y le digas quién eres. Nombre. El nombre, hijo de Dios.